A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial en esta nueva edición de Dios me hizo libre a través de Maranata 911, el canal 1. Qué bueno que sigues con nosotros en la sintonía, disfrutando el contenido que te ofrece Maranata 911. Dios me hizo libre es este programa donde has escuchado testimonios poderosos, hombres y mujeres de Dios que cuentan cómo Dios se glorificó en sus vidas, en su momento más intenso, más difícil, quizás cuando todo parecía estar perdido. Dios llega justo a tiempo, ni tarde ni temprano a tiempo para hacerlos libres. Y hoy escucharemos un testimonio también poderoso de un hombre de Dios que también fue procesado en su vida. Y hoy puede testificar, Dios me hizo libre. Y nos acompaña en esta edición el pastor Yuma. Qué bueno que estés con nosotros, un siervo del Señor ya de una gran trayectoria ministerial. Y hoy nos va a contar su historia. Dios te bendiga, pastor. Amén, Dios le bendiga mucho. Gracias por la oportunidad. Estamos aquí para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Como siempre yo digo, no venimos a exaltar el pecado, no venimos a exaltar el pasado, venimos a exaltar si alguien es a Dios. Amén. Es una bendición tenerle aquí, muy cierto. Exaltar el nombre del Señor cuando contamos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Exacto. Que transformó todo, que marcó un antes y un después. Para que la gente que nos está sintonizando conozca y tenga quizás un poquito más de conocimiento de quién es el pastor Yuma hoy, dónde nace, de dónde viene. Bueno, yo nací en Puerto Rico, pero de sangre boricua no tengo nada. Solamente porque mi papá es palestino, mi mamá es hondureña. O sea, quiere decir que Palestina es lo que ahora es Israel. En un momento dado se conoció como Palestina, pues de ahí es que es mi papá. Pasa fue que en el 1948, que Israel vuelve nuevamente a hacer una llamada como la nación de Israel, eso fue el 14 de mayo de 1948, pues Palestina, que había ocupado esa tierra por un tiempito, pues fue reducido a lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza. Es lo que está pasando hoy en día, la guerra entre Israel contra la Franja de Gaza. Pero en ese momento Palestina trató de ocupar nuevamente el terreno y ahí que se une con todos los árabes de alrededor, que dígase Egipto, dígase Siria, Arabia Saudita, Jordania, Líbano, todas esas áreas de por ahí. Y trataron de guerrear contra Israel para destruir a Israel. De hecho, todavía hoy en día, el Salmo 82 y 83 habla acerca de darle muerte a Israel, que nunca más quede memoria del nombre de Israel. El parlamento iraní hace poco acaba de también reunirse y gritaban muerte a Israel, muerte a América, porque eso es lo que estaba escrito en la Biblia y eso es lo que están haciendo en estos últimos días. Así que ellos se reunieron para hacer una guerra contra Israel, para acabar con Israel de una vez y por todas. Sin embargo, en 1967, que se logran reunir todos los árabes junto con los palestinos, la guerra se acabó en 6 días. Si usted googlea eso sale en Google y se llama la guerra de los 6 días. Se acabó la guerra en 6 días porque Dios peleó por Israel. Que aunque todavía Israel no ha conocido a Cristo y no se han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, todavía Dios tiene planes. Porque la Biblia habla acerca de los últimos días, como Dios volvería a reunir la nación de Israel donde mismo los tomó, que dice, se podrá crear una nación en un solo día. Todo eso ocurrió ya cuando Israel volvió nuevamente a ser nación, y eso es una señal para nosotros como cristianos. Porque la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 24, del 32 al 34, donde habla acerca de que cuando veas estas señales, sabes que el tiempo está cerca. Dice, cuando veas que la higuera florece, Israel es la higuera. Y dice, sabe que está cerca a las puertas, o sea, ya está cerca la venida de Cristo. E Israel es lo que los teólogos han determinado como el reloj profético de Dios. Así que ya se acaba la guerra en 6 días y lo que a los palestinos les quedó simplemente fue empezar a emigrar. Ahí fue que entonces papi viene para Puerto Rico, de Palestina, en el 1969, pero parando en Honduras. Conoce a mi mamá, le embaraza, y una vez la embaraza, pues él se vino para Estados Unidos. ¿Por dónde? Por Puerto Rico. Ajá. Y ahí entonces llega a Puerto Rico, mami no sabía que estaba embarazada. Y ella era una chamaquita, 17, 18 años, papi era un hombre ya de 38, se le llevaba 20 y pico de años más o menos a mami. Así que papi sabía lo que estaba haciendo y papi sabía que la había embarazado, pero se escapó. Le manda una carta a mi mamá y le dice que llegó bien y toda esa cosa, y se ubicó en Loíza Valley, que es aquí en Canóvana. Sin embargo, mami, no sé cómo lo logró, pero al saber que está embarazada, logró conseguir una visa, y en esa visa que ella logró conseguir, viene entonces para Puerto Rico, para Canóvana, para Loíza Valley, a la calle Bellísima, donde estaba papi. Se queda con papi, ya entonces se le cumplió los 30 días de la visa y quedándose entonces en casa de papi, pues ya se quedó. Nace mi hermana en el 70, nace mi hermano en el 71 y nazco yo en el 73. Y así fue que entonces ya yo llegué acá a Puerto Rico. Y esa niñez, pastor, cuéntame cómo fue ese desarrollo ahí, que todo
gira en Loíza Valley, en este entorno ahí. ¿Cómo fue esa formación? Todavía Loíza Valley sigue siendo parte de nuestras vidas, porque ahí que está mi iglesia hoy en día, ahí vive mi mamá, ¿sabes? Siempre estuvimos por ahí, por esa área, hasta un tiempito, pero ya mismo entraremos en esa parte. Pero mi niñez no fue fácil, mi niñez no fue nada fácil. A veces yo veo niños en mi iglesia de 5 años, 6 años, y yo bromeo con los nenes de lejito, pero yo no abrazo, yo no cargo, yo no beso. ¿Sabes? Por el respeto a los niños, por cositas que me pasaron a mí cuando yo era niño. Pues quiero darle ese respeto a esos niños y que ellos sepan que soy alcanzable, que no soy alguien que está por encima de todos ellos, pero a la misma vez que les doy respeto y que ellos tengan una admiración por el pastor que representa a Cristo en esta tierra, en su iglesia, y por eso que soy así. Pero y mi que hay niñez un no fue cariño, pero hay un espacio personal. Sí, exactamente. Que se cuida y se respeta. Exactamente. Pero mi niñez no fue fácil, no fue fácil. Cuando yo tengo como 4 meses aproximadamente, pues inmigración nos manda para Honduras. A Honduras por mi mamá. Pero como mi mamá siempre decía, donde está la gallina están los polluelos, pues nos llevó con ella. Tuvimos 5 años allá en Honduras, donde papi ni un cheque enviaba, no enviaban nada. Si habían giros, no enviaba giros. Si hubiera ATH móvil, no hubiera enviado ATH móvil. Sabemos que no la había, pero es un ejemplo para el tiempo de hoy. O sea, nunca mandó nada, ni dinero ni nada, ni una carta, nunca se preocupó. Hasta que pasaron 5 años. Pasaron 5 años de castigo de mi mamá estar en Honduras. Logró conseguir entonces una residencia. En esa residencia, pues venimos otra vez nuevamente para Puerto Rico a vivir con papi. Ya que estamos ahí con papi, pues papi era un hombre musulmán de la religión islam, que ellos pues se basan bajo el Corán con un Dios que se llama Alá. Mucha gente piensa que Alá es el mismo Dios. Alá no es el Dios de la Biblia, Alá es el Dios del Corán. Y la gente dice, no, pero es que hay un solo Dios verdadero. Yo por eso, hay muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero. Amén. Y ese Dios verdadero es el que la Biblia habla acerca de él. Pero mi papá pensaba que Alá era el único Dios verdadero, por eso es que lo relacionan como si fuera el mismo Dios. Sin embargo, cuando uno lee el Corán y lee la Biblia, se da cuenta que no es el mismo Dios. Cuando uno oye las creencias del musulmán con las creencias del cristiano, no son las mismas. Por lo tanto, eso es 2 más 2 son 4, es lógico, no es el mismo Dios. Y ese Dios le dice a mi papá, por el Corán, que puede maltratar a una mujer, porque la mujer tiene que saber que el que manda en la casa es el hombre. Por lo tanto, mi papá empezó con palabras soeces a mi mamá, palabras denigrantes, palabras de que tú no sirves para nada, tú no vales nada, por simplemente la razón de que mi mamá empezó a buscar de Dios en la iglesia Defensores de la Fe. Yo tengo 5 años y mi mamá empezó a buscar en la iglesia que hoy pastoreo. Así que en la misma iglesia Loíza Valley, Defensores de la Fe Cristiana, mi mamá empezó a buscarle a Dios y ahí entonces empezó el maltrato para mi mamá. Estamos hablando de palabras soeces. Tu papá cambia de actitud una vez ella se acerca al Señor. Exactamente, sí, porque estamos hablando de que para que mi mamá le inculcara a mí de 5 años, a mi hermano de 7 años y a mi hermana de 8 años la creencia del cristianismo, eso es un no en el Islam. O sea, tú no puedes convertir a una persona musulmán en cristiano. Inclusive, si es un sitio islámico con las creencias islámicas, que es un estado islámico, tú no puedes predicarle a un musulmán porque eso conlleva o cárcel o conlleva que te maten. O sea, por lo tanto, mi mamá haciendo eso con sus 3 criaturas, para papi, nosotros éramos musulmanes. Y por lo tanto, mami estaba convirtiendo 3 musulmanes en cristianismo. Papi entonces empezó a crecer un poquito más en el maltrato, donde le metía bofetadas, le metía puño, le rompía la boca, o sea, le escupía flema en la cara, le jalaba el pelo, la arrastraba por el piso, le ponía el pie en el hombro y le arrancaba y le dejaba calva. O sea, era un maltrato tras maltrato simplemente por cuestión de las creencias. Entonces yo veía todo ese maltrato de niño, yo no sabía expresarlo, no sabía lo que estaba sintiendo. Pero hoy ya de adulto, 52 años que tengo, pues me doy cuenta que eso ya se me estaba sembrando en mi corazón. Coraje, ira, raíces de amargura y en mi subconsciente, papi es malo. Mami siempre me decía, tu papá es bueno. Yo no entendía cómo papi puede ser bueno. Sí, maltrataba y agredía al ser que más yo quería. Al ser que más tú querías. Exactamente. Cuando estás viendo esa violencia, estás impotente, ¿qué pasa por tu mente? ¿Esto es bueno, es malo? ¿Qué ocurre en mi casa? Exacto. ¿Te refugiabas en Dios que ya estabas conociéndolo por el lado de tu mamá o llegaste a un punto en que te sentías así impotente? Uno se sentía impotente, que al tener 7 añitos yo sé lo que está pasando, pero no sé cómo articularlo en palabras, no sé cómo expresarlo, no sé a quién ir, no sé qué es lo que está pasando, ¿sabes? Pero seguí buscando de Dios. Y mami lo que hizo fue lo correcto, que fue que nos siguió instruyendo en el camino, nos hablaba siempre bien de papi, nunca nos habló mal de papi, siempre decía, tu papá sigue siendo bueno, y pues en mi subconsciente yo decía, pues papi es bueno. Pues entonces, pero a la misma vez yo decía, pero ¿cómo si papi es bueno? Papi está actuando de esta manera, donde era un maltrato constante con mami. Y pues yo seguía siempre, pues, conociendo a Dios, pero también tratando bien a papi, porque no entendía, pero siempre que yo veía ese maltrato, pues uno trataba de defender a mi mamá, pero era un niño de 7 años que no podía hacer nada. Así que de momento podemos decir que llegaste a normalizar en tu mente ese ambiente. Esto es normal.
Es Esto normal. Mi papá es bueno, pero es violento. Pero mi mami me está inculcando que él es bueno, que tengo que respetarlo. Exactamente. Pero tu mente chocaba por los momentos de violencia, pero llegaste entonces a normalizar ese ambiente hostil en tu casa, como dejarlo ya como, pues no puedo hacer nada, así es. Exactamente. Sí, así pues fueron 2 años nada más. Llegaste a pensar, también tengo que ser así, aunque soy cristiano. Exacto. Quizás no lo pensé de esa manera en ese momento, hasta un poquito después. Pero sí, en ese momento yo lo que pensaba era, bueno, si esto es ser hombre, pues esto es ser hombre. Pero mami siempre me decía, tu papá sigue siendo bueno, conocía más del Señor Jesucristo y por ende seguí entonces creciendo bajo el cristianismo, porque fueron 2 años nada más que viví con papi. Ajá. O sea, yo no entendía por qué papi era de esta manera, pero siempre me pegué más a mami. Pero eso creo en mí, un niño inseguro. Un niño inseguro que yo no sabía si hacía las cosas bien, yo no sabía si estaba haciendo la materia que me enseñaban en la escuela, si la estaba teniendo bien. O sea, me crié bien inseguro en todo el sentido de la palabra. Hasta el punto en que pues a los 7 años pues papi ya no podía más con nosotros. Y papi le dice a mi mamá, vamos a ver si tu Dios te va a ayudar. Y la manda a Chicago. Chicago es frío, Chicago es lejos. Mami no conoce el idioma, mami no tiene amistades, no tiene familia. Papi le envía con un pasaje ida para ella y para nosotros 3. Papi le manda sin dinero. Pues mami se quedó como que, wow, ¿para dónde yo voy? ¿Sabes? Mami tenía 20 y pico de años. Mami tenía como 28 años más o menos cuando eso está pasando. Y pues mami no sabía qué hacer ni nada, pero se refugió en Dios. Mami sabía lo que Romanos dice en el capítulo 8, que estoy segura que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que muchos cristianos fallan. Muchos cristianos piensan que si a lo mejor si me alejo de Dios, a lo mejor me dejan de maltratar. Mami se acercó más a Dios porque sabía que Dios es su refugio, como dice la Biblia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro propio auxilio, nuestras tribulaciones. O sea, mami se acercó cada día más al Señor y eso fue lo mejor que pudo hacer. Qué poderoso. Porque papi no iba a pararle el maltrato, al contrario. Claro. Iba a seguir. O mami se apartaba y nos dejaba sin la crianza cristiana, o mami seguía y seguía cogiendo puños. Para hacer un pequeño retroceso a ese momento, y para que la gente también tenga esa experiencia, porque tienes una mamá con una fe activa. ¿Cómo llega el Señor a tu casa en medio de este caos? Porque tu papá tiene su creencia y no sé si es que ya tu mamá tenía alguna semilla de fe desde Honduras hacia acá. ¿O cómo llega el Señor a tu casa tan presente que tu mamá va al Señor? Sí, es una tremenda pregunta. Nunca me han hecho esa pregunta en ningún lado. Y es tremenda pregunta. Porque cuando mami llega de Honduras para Puerto Rico, ella tiene el catolicismo. Pero no lo ejercía, ¿sabes? No hacía ni los ritos, no hacía ni tampoco el rosario, no hacía nada, ni las plegarias, no se arrodillaba, no hacía nada de eso. ¿Sabes? Pero que la vecina, cuando llegamos a Puerto Rico, la vecina de nosotros, ella le empezó a invitar a la iglesia. Papi era un hombre tan celoso que dejaba a mi mamá trancada con el portón y no la dejaba salir. Era un hombre que pues vendía las colchas, que sabes que antes los árabes iban de casa en casa vendiendo colchas, sábanas, frisas, por 5 pesitos, decían ellos, 5 pesitos. Y era para simplemente seguir vendiéndote y vendiéndote. Pues la vecina aprovechaba ese momento y se metía entonces al frente de casa porque no podía abrir porque no tenía llave. Y le empezó entonces a hablar del Señor. Hasta que un tiempito papi le soltó la llave y qué sé yo, ni qué, y ahí pudimos salir. Entonces empezó mami a ir a la iglesia. Y ahí fue que entonces mami empezó a conocer de verdad al Señor. 2 años nada más. De 5 años míos a 7 años míos que papi nos mandó para Chicago, en esos 2 años fueron suficientes para mami coger el conocimiento completo de quién era Cristo y se empezó a refugiar en el Señor y por ende ya entonces nos inculcó a nosotros ese evangelio. Se ancló a la fe y se lanzó a donde... A ciega. A ciega. Sí. ¿Qué ocurre? Llegas a Chicago, tienes 7 años, ya tienes algo de conciencia, estás viendo todo. ¿Qué comienza a ocurrir en sus vidas? Pues cuando llegamos entonces al aeropuerto en Puerto Rico, mami todavía le decía al Señor, ¿para dónde yo voy? ¿Sabes qué yo voy a hacer? Yo no conozco a nadie, no tengo dinero, no tengo nada. Es un pasaje ida solamente. Pues mami se siguió agarrando al Señor y mami siente en su corazón una palabra que resulta ser Isaías 41:10, donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y vuelvo y repito, ese es el error que cometemos como cristianos, que nuestra última esperanza sigue siendo Dios. Buscamos al amigo, buscamos al familiar, buscamos a un abogado, buscamos a cualquier persona y Dios es el último remedio. En este caso, mami hizo de Dios su primer remedio. Amén. Y ahí fue que Dios le dijo eso. Y cuando llegamos a Chicago, estamos en Chicago, allá Dios, sin tener familiar ni nada, llega una persona del departamento de la familia, llega una persona del departamento de la vivienda, le consigue a mi mamá un apartamento donde vivir, le consiguen renta negativa, le consiguen para el agua, para la luz, le consiguen un dinerito para que ella tenga su sustento. Durante 3 años y medio, Dios fue papá, Dios fue mamá, Dios fue hermano, Dios fue amigo, Dios fue sobre todas las cosas, fue nuestro Dios. Y ahí fue que nosotros nos empezamos a congregar en una iglesia pentecostal y seguimos con el crecimiento de quién era entonces el Señor. Amén, gloria a Dios. Dios
se hizo su todo en ese tiempo y lo sostuvo. Pastor, ese entorno cristiano, desde esa edad, ¿ya tú entendías quién era Dios, estabas conociéndolo? Me gustaba. Sí, ya me gustaba el Señor, de verdad, me gustaban las cosas de Dios. De hecho, los que eran pastores míos ahora, antes de yo pastorear, siempre decían que yo era de los jóvenes el más que cogía las cosas en serio. O sea, yo predicaba desde 11, 12, 13 añitos más o menos, pero mis predicaciones eran escritas. O sea, escritas que cuando yo las leía eran 2 minutos. O sea, pero yo no sabía predicar, pero me gustaba. Amén. Me gustaba y conocía al Señor, siempre andaba con mi Biblia, de esas que hacían así con el zipper acá siempre. Yo era loco con mi Biblia. Mientras más oro tuviera en el mismo medio aquí, a mí eso me fascinaba. Era bien loco con mi Biblia. Y de verdad que yo amaba al Señor a esa corta edad. Y con lo que conocía al Señor, pues fui, quizás no entendiendo en su totalidad lo que Él hizo por mí, pero sabía que Él cuidaba de mí y que Él me amaba. Porque al ver todo ese maltrato con mi mamá, pues uno se cría de esa manera como un poquito temeroso, un poquito inseguro de quién yo soy, para qué yo estoy acá. Luego leyendo, ya de adulto, leyendo el libro de Job, me doy cuenta que Job decía, ¿para qué nace el hombre? Para ver sin sabores. O sea, para ver maltrato aquí, maltrato allá. Pues yo después me relacioné y yo dije, eso mismo yo pensaba cuando niño que no lo podía quizás articular en palabras, no podía ponerlo expresado, pero sí entendía eso mismo y yo decía, ¿pero para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? Y me sentía ya como una porquería. Yo me sentía como una porquería porque cositas que pasaron después de eso, pues fueron entonces añadiendo a la porquería que yo me sentía. Entiendo. Lo digo de esta manera porque muchas veces los niños no saben lo que sienten, pero se sienten mal. Sienten que son la causa, son la culpa es mía porque yo nací, papi está tratando a mí de esa manera, porque quizás yo soy el causante de estas cosas, si yo no hubiera nacido, quizás papi fuera con mami feliz. Y empieza uno a echarse la culpa y sabemos quién es el que causa esa culpa. Sí. Porque en ese momento yo tengo conocimiento. Amén. Pastor, en esa época estamos viajando anclados en la fe de tu mamá. Si recuerda o si ocurrió en esa época en que estás ahí en el desarrollo cristiano, esa experiencia que sí te marcó, que tú pudiste entender, wow, Dios tiene un propósito conmigo. ¿Ocurrió en algún momento? En ese momento quizás no. Quizás, bueno, los que eran pastores míos, ellos me decían a mí que Dios tenía propósito, pero no entendía qué propósito, o sea, no entendía cuál era ese propósito. Porque una vez llegamos de mis 10 años y medio, que ya papi muere en Puerto Rico, nos trasladamos de Chicago para Puerto Rico a la iglesia que todavía perseveró hoy en día, que fue la misma que mami conoció al Señor. Y entonces pues empiezo a buscar de Dios, empiezo a participar con los juveniles, empiezo a tomar parte de cantar, de drama. A mí me usaban para los dramas. Yo era como quien dice, el actor principal de los dramas. Y eso, de verdad, yo entiendo que eso me ayudó mucho a centralizarme un poquito más en el Señor. A tu formación. A mi formación del cristianismo. O sea, que puedo decir que eras un joven, pese a todos los eventos que ocurrieron en esa época, activo, amando al Señor, disfrutándote, como bien menciona, disfrutando del Evangelio. Que hay muchos jóvenes así en esta época que lo que están quizás mirando este contenido, están viviéndose quizás el mejor momento de disfrutarse del Evangelio. Exacto. Así te encontrabas. De ese primer amor. Hoy me doy cuenta que ese era mi primer amor. Yo era loco con ir para la iglesia, siempre estaba preparado para ir para la iglesia. O sea, y quizás por eso fue que en un momento dado pues me sentí como traicionado. Me sentí como traicionado porque no entendía si estoy buscando de Dios, si me estoy metiendo con Dios, por qué me están pasando estas cosas. Porque a los 11 años de edad yo me sentía más basura todavía. ¿Qué ocurre que cambió, que se marcó ese antes y después, pastor? Que de un joven activo, lleno de este gozo, viviendo estas experiencias, ¿qué pasa en tu vida? 11 años yo estoy en 7º grado. 12 estoy en 8º, 13 estoy en 9º. Y como antes sabemos, pues eso era intermedia. La intermedia era 7º, 8º y 9º. Y en ese tiempo yo tengo unas luchas internas tan grandes que de verdad que yo lloraba todos los días. Porque a los 11 yo empecé a estudiar mucho para lograr ser alguien. Y yo decía, no, yo tengo que probar cuál es mi propósito. Yo yendo a la iglesia, pero ahora también en la escuela quiero también demostrar que yo soy alguien importante, que no soy un accidente, que todo el mundo que no me conoce, pues me va a conocer como que yo tengo un propósito por parte de Dios. Y logré sacar todas A en 7º. Logré sacar todas A en 8º. Logré sacar todas A en 9º. Nunca saqué ni una B ni un examen. Lo que llamaríamos hoy en día como un estofón. Ajá. Y me gradúo de 9º grado, 7º, 8º y 9º intermedia. Paso para escuela superior con todas A. Me dan la medalla de alto honor, me dan la medalla de todas las clases, me la llevé todas. Me dan la medalla de excelencia académica a nivel de todo Puerto Rico, porque era de 4 puntos en todo Puerto Rico. O sea, entre todos los 4 puntos, pues yo era uno de ellos. De los demás eran superior, yo era juvenil, pues yo era uno de los únicos que estaban con esas notas. Pero ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento porquería? Aunque estoy buscando de Dios y me sentí traicionado. Estoy siendo abusado sexualmente. A los 11, a los 12 y a los 13 años. Casi todos los días. O sea, por una persona que se suponía que me cuidara. Ya papi está muerto, o sea, no es papi. Y me sentía de verdad traicionado. Y en ese momento pues me empecé a alejar de Dios.
Porque ya estoy viviendo entonces, a los 11 años que vengo después de allá de Chicago, empiezo a vivir en Galateo. En Galateo quizás lo conocen porque el mismo Héctor Delgado canta una canción que dice, yo tengo 1000 historias que puedo contarte como la de Alberto, el de Galateo. Yo empecé a vivir ahí en Galateo. Y empecé entonces a codiciar y empecé a dejar mi mirada. Y si usted nota, la historia del hijo pródigo en el libro de Lucas, capítulo 15, dice que el hijo menor, no muchos días después que el papá le dio la herencia que le correspondía, se fue a una provincia lejana. ¿Qué quiere decir? Él ya estaba pensando, mientras estaba en la casa del padre, él ya estaba pensando, tan pronto me dé la parte que me corresponde, me voy de aquí. O sea, y así me pasó a mí, estando en la iglesia, empecé a pensar en alejarme de Dios. Y era por las cosas que estaba pasando. Veía el poder que Berto tenía, y Berto lo sabe, Berto es mi hermano ahora, es mi amigo. Él codiciaba a todos los chavos que él tenía, el poder, la gente lo miraba y él le tenía un respeto o un miedo, como se quiera poner. Y yo pues quería eso, porque estoy pasando por un abuso sexual, por alguien bien cercano a mí, alguien bien cercano a la familia, que se suponía que me estuviera cuidando, y lo que hizo fue, pues, me dañó. Como dice la Biblia acerca de Mefiboset, en 2 Samuel, del versículo capítulo 9, donde habla acerca de que Mefiboset, alguien lo dejó caer cuando él tenía apenas 5 años. Y eso le marcó su vida, donde empezó entonces a cojear y ya él nunca fue el mismo. Pues alguien me dejó caer en ese momento donde ya yo no fui el mismo. Ya yo no confiaba en nadie. Claro. Y empecé entonces a alejarme de Dios a los 13 años. Una edad peligrosa. Peligrosa, y que ahora, pastor, con el conocimiento que tienes, sabes que fue la brecha que el enemigo aprovechó para querer detener el propósito de Dios en tu vida. Y por ahí comenzaste de ser un joven libre, sentirte un joven atado dentro de un ambiente cristiano, donde tenías excelencia académica también, pero sentías esa atadura. Te comenzaste a hundir en el dolor porque fuiste enmarcado. Entonces comienzas a ver afuera gente, admirar personas que estaban quizás haciendo cosas malas y plantando en tu mente, en tu corazón, yo creo que yo debo empoderarme siendo como ellos. Porque yo estoy seguro que si yo me vuelvo como ellos, nadie me va a tocar otra vez. Nadie me va a hacer daño. Y yo decidí levantar un muro de contención en mi vida, donde yo decía, nadie se va a acercar a mí para hacerme daño. O sea, y creé entonces un carácter, un fasá, como le llamamos en inglés, un fasá, donde yo simplemente decía, el que se va a acercar a mí, primero abuso yo de ellos antes que ellos abusen de mí, en el sentido de maltrato, en el sentido de que para que tú me hables a mí de esa manera, te voy a hablar yo de esa manera. Y por ende empecé entonces a janguear con gente mala, empecé a hacer cosas negativas y empecé a buscar a la persona que había abusado sexualmente de mí para matarlo. O sea, a nivel de que ese nivel mi mente estaba de que yo lo iba a matar. Cuando yo lo encontrara, yo lo iba a matar. Y él sabía que yo estaba buscando para matarlo. Por lo tanto, una vez me lo encuentro en el Puente de Hermanos y cuando le voy a pegar un tiro, él pide misericordia y yo no sé por qué yo lo dejé vivo. Ahora sí me doy cuenta por qué. Pero en ese momento yo no sé por qué lo dejé vivo. Yo le dije, otro día te cojo solo. Algo que quería atraer sobre esto y brevemente para continuar este testimonio poderoso es el hecho de que mucha gente la piensan que alguien que quizás es agredido de alguna forma sexual automáticamente va a tomar la conducta por lo que pasó, pero en tu caso creó un rencor y un odio porque fuiste víctima de una agresión que te marcó a nivel de llevarte a quiero serme poderoso para que nadie más me haga daño, inclusive tomar acción contra el que abuso. Exacto, estoy autoprotegiéndome yo mismo, donde yo, si nadie me va a cuidar, si nadie me va a proteger, pues si estoy en esta tierra, pues no me puedo matar, no me puedo quitar la vida, no me he muerto todavía, pues yo no voy a permitir que nadie se me acerque para hacerme daño. Y ese fue el carácter que yo creé, donde era un carácter de agresivo, un carácter de malcriado, un carácter de una persona que era hostil. Ese era yo. Esa violencia entró en ti. Sí, esa puerta abrió toda esa... Y a veces la gente ve a un muchacho así de esa manera y no sabe lo que está pasando con ese muchacho. O sea, en la escuela era tímido, alejado por lo que estaba pasando. Nadie sabía por qué yo era así de esa manera. Porque nadie sabe lo que está pasando cuando yo estoy en casa o cuando estoy en esa casa o que me están cuidando, lo que sea. Nadie sabe por qué ese niño es así tímido. Y aprovechaban entonces esa oportunidad para que, como tú eras diferente, pues entonces abusar de ti como un hacer bullying. Un bullying, lo que le llamamos bullying. Y aprovechamos, pastor, ya que trae ese punto, que es algo que hablábamos quizás un poco antes en la entrevista preview, tu interés mayor en que las personas identifiquen los cambios emocionales en un adolescente
quizás tú estás viendo cambios emocionales en tu hijo, ser rezagado Sí. o agresivo, o no quiere estar solo, o de momento cada vez que tú vas a salir te dice, mami, me quiero ir contigo, llévame, e insiste, y tú crees que, ay, tengo este niño apegado Sí. a mí, no me quiere soltar. A lo mejor te está enviando un mensaje, pastor, exacto. de que está viviendo algo y no sabe expresarlo como le pasó a usted. No tenía las palabras correctas para decir, estoy sintiendo o estoy siendo abusado, auxilio. Sí. Un niño a 7 años no tiene ese tipo de lenguaje Exacto. o capacidad. Y traigo este aparte, para la gente que nos escucha, si ves estas señales, muévete, investiga, pregunta, ¿Por qué? visita. Algo está ocurriendo si drásticamente tu hijo cambió. Se ha aislado, o sea, antes era más extrovertido, ahora es introvertido, o sea, antes se expresaba siempre, ahora no se atreve a expresarse. Y muchas veces cometemos el error, muchos adultos cometen el error, donde muchas veces lo que hacen es le dicen, mira, dale un besito a tu tío, ese no es tío de él. O sea, es simplemente una persona que se quedó conmigo y le dicen, tío, pues vete a darle un besito. No, no quiero darle un besito. Por algo no le quiero dar un besito, no lo obliga a darle besito, no lo obliga a darle un abrazo, no lo deje que se siente en la falda de nadie. O sea, hay muchas características que el diablo sigue siendo diablo. Claro. Y uno pues tiene que tener cuidado de esas cositas. Hoy por hoy, siendo pastor, yo tengo mucho cuidado con mis niños. Yo tengo niños, niñas, que yo les hago broma desde lejos, yo le hago molestándole que se qué y salen corriendo. Pero como yo dije al principio, no abrazo, no beso, no cargo por el respeto hacia esos niños, porque Y yo sé lo que y pasa. no es que no seas afectivo, No, ni cariñoso, ni que ames la grey o la familia. No. Es que has cuidado. Sí. Porque Yo te muestro ese cariño de esa manera. Exactamente. Y con regalitos. Mira, te traje este regalito, cosas como esas, ¿sabes? Que de verdad que se le demuestra el cariño. Pero yo no tengo que cargarlo, no tengo que apretarlo, no tengo que acariciarlo, no tengo que besarlo para demostrarle que te quiero. Exacto. O sea, es mi forma de tratarlos a ellos, velo. Tengo 16 cámaras en mi iglesia para estar velando cada movimiento que se esté haciendo. O sea, ha creado en mí eso, una protección o sobreprotección con la Grey que yo tengo ahora mismo a mi cargo, y no permito que nadie haga esas cosas. Pero sí, hay características que el niño antes jugaba mucho, ahora se quiere quedar en la casa. El niño antes le gustaba salir, ya no quiere salir. El niño tenía A, ahora tiene C. No estamos hablando de que entró en cálculo, precálculo, porque esos son dos materias que eso cualquiera la baja de A a C. O sea, estamos hablando de que el niño en esa misma materia antes tenía buenas notas y ahora está sacando malas notas. Igual conductas, pastor, también cambian, porque en su caso fue un cambio emocional, pero hay gente que de momento ve a cambiar y tú ves que tu niño o niña tiene otros intereses o tu adolescente. Algo está ocurriendo que cambió drásticamente. Exactamente. Pastor, para continuar esta gran testimonio, ¿a dónde te lleva ese pensamiento, esa admiración por la gente de la calle? ¿A dónde te lleva? Pues me lleva a janguear con gente mala. Muchos de ellos pues murieron, muchos de ellos aparecían decapitados, o sea, muchos de ellos pues tenían unas experiencias que cayeron presos. Y yo pues entonces yo dije, espérate, esto no es para mí, por el temorcito que tenía de Dios. O sea, gracias a Dios que mi madre me inculcó. Hay muchas veces que la gente dice, no, él si quiere ir que vaya, o sea, si tiene 13 años, tiene 14 años, no se manda. O sea, hay que llevarlo en el momento en que esté bajo nuestro control. Una vez se vaya de la casa o ya tenga 25 o 30 años y no quiere ir para la iglesia, ya es problema de él. Pero mientras esté bajo mi techo, él tiene que hacer lo que yo quiera. Máxime si tiene 12 años, tiene 13 años, 15, 16, 17. O sea, se le supone que se le puede obligar a los niños a ir a la iglesia. O sea, mucha gente se toma como que no, es que el gobierno, que hay gobierno ni gobierno, el que manda es Dios. Y Dios dice, instruye al niño en su camino en que ha de andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso que mi madre hizo de inculcarme el camino del Señor fue lo que me hizo volver nuevamente. Porque ya cuando yo empecé a ver todas estas cositas de las cosas con las amistades mías y que se ni que yo dije, no, déjame apartarme. Déjame de esto y empecé a trabajar bien. Trabajé en Pizza 2 años. Después de esos 2 años, a los 20 años míos de edad, ya entré a la policía de Puerto Rico. Y ahí entonces en la policía de Puerto Rico pues quería yo hacer el bien. Yo decía, ninguna mujer va a sufrir lo que mami sufrió. Ningún niño va a sufrir lo que yo sufrí. Ni un perrito va a sufrir lo que cualquier maltrato por ahí de animales, ¿sabes? Me tiré a la tarea de por lo menos hacer mi granito de arena. Para cambiar ese switch que ya tenía ahí Exactamente. en ti y ser una mejor persona. Y ayudar a otras personas que posiblemente estén pasando por esa Porque cosa. la realidad, pastor, es que hay otras personas que sí pierden la sensibilidad. Sí. Y aunque suene un poco gráfico, hay gente que llega a un punto que su rencor y odio que otro lo no pasa le importa. también. Sí. Y ver gente morir ya le deja indiferente, Sí, porque fueron tan marcados y quizás no tuvieron esa bendición de que fuiste inculcado en un temor al punto de que tener tu agresor de frente y perdonarle la vida. Exactamente. Y así mismo fue. Y a los 20 años, cuando entro a la policía, pues ya dentro de la policía, para ir resumiendo esa partecita, dentro de la policía veo personas que, por ejemplo, yo no trabajaba en el precinto, el cuartel de cada precinto, cada distrito, sino que yo trabajaba en saturación. Saturación para los 90 era una unidad que si la calle era mala, saturación también tenía que ser fuerte. O sea, saturación no era una unidad fácil, era una unidad de personas que eran atrevidas.
Y pues ahí fue que nosotros trabajamos, los que son de los 90, que trabajaron en los 90 en la policía, o los que estaban de delincuentes en los 90, saben que esa duración tenía babilla. Como decimos en la calle, tenían corazón, pues ahí trabajaba yo. Pero dentro de todas las cosas que yo había hecho, yo vi un día a una persona en el carro, yo estaba en un carro civil, estábamos haciendo un trabajo de encubierto, y entonces veo a este muchacho que le está dando a la mujer contra el dacho. Ahí yo vi a mami con papi, que papi le estaba dando. Sacamos al muchacho del cristal, le entramos a palo en plena luz. Como estamos en civil, pues nos pudimos aprovechar. Otro día veo a esta muchacha que está caminando así y está caminando así. Cuando miro es que el marido le está metiendo puño en la espalda. Me paré, lo arresto. O sea, me relacionaba con eso, con lo que yo veía en casa, con papi y con mami. Por ende, empecé entonces, hasta no me tocaba a mí arrestarlo, yo los arrestaba. Y yo les sometía. Cuando yo me enteraba, pues ya ahí entonces empecé a cambiar un poquito. Me enteraba que alguien había abusado de un menor, pues yo me veía en mí. Yo veía ese evento en mí y pues entraba y daba palo a la persona, le apagaba las luces y hasta que yo me cansara porque veía al tipo que me había abusado sexualmente de mí en él y veía al niño en mí. Por ende, empecé a hacer las cosas de esa manera. Pero dentro de la policía de Puerto Rico fui buen agente. Fui un buen agente, digo, sacando esas cositas. Claro. Pero fui un buen agente, un agente que llegué a ser el mejor policía a nivel de todo Puerto Rico, a nivel de Latinoamérica y del Caribe. Estamos hablando en el 95, yo me gradué en el 94, ya en el 1995 soy el mejor agente, en el 96, en el 97 me dieron medalla de valor, me dieron el premio a nivel de mi cuartel, a nivel del distrito, a nivel de San Juan, a nivel de todo Puerto Rico y a nivel de Latinoamérica y del Caribe en el 97. Sí, o sea, que de una manera u otra te esforzaste, al igual que en los estudios, como quiera, en ser una persona de prominente y que la gente y ser una mejor persona. Para bien. ¿Y sabes por qué? Porque yo pensaba, yo relacionaba premios o logros con ser bueno. Exacto. O con un propósito. Y en este caso en la policía también yo decía, tengo que ser el mejor agente, tengo que ser el mejor agente. Claro. Y lo logré 3 años corridos, pero era para yo sentirme bien porque me sentía mal. Sí, será como tu refugio. Mi refugio. Tu zona de decir, estoy haciendo algo bien porque estoy siendo reconocido y premiado por mi esfuerzo. Soy bien famoso, la gente me conoce, los puntos de droga me conocen, raperos escriben canciones de mí, salgo en películas por cuestión de la policía y cosas como esa. Tenía un cuarto en mi casa completo que era todo lleno de las placas, los premios. Yo decía, aquí va otro premio más. O sea, y me lo quise lograr. Pudiéramos decir, pastor, que en el momento en que tú decides ser una mejor persona de panadería y todo esta... El enemigo aprovecha también una vez más la brecha para que tú te identificaras con las personas que sufrían violencia abusada y querías ser, en cierto modo, el héroe de esas personas. Exacto, el equalizer, como dice la película, el justiciero. Exacto, y Satanás te hacía de una forma ver en ti que recordaras todas tus vivencias de violencia y de abuso en esas personas. ¿A dónde te siguen llevando estos pasos, pastor? Pues esta cosa que yo estoy viendo ahí en ese momento, que ya ahora estoy diciendo, como usted dice, como buen punto, el ecualizador, el equalizer, el justiciero, que quiero hacer las cosas bien, arrestando gente, empecé yo mismo a corromperme. Wow. Empecé yo mismo a corromperme, empecé entonces a quedarme con los chavos en los puntos de droga. Si yo le decía al muchacho, ¿cuántos chavos tú tienes aquí? Me decía 480, le contaba 480, se los daba y me quedaba con los demás, así, a cara pelada. O sea, y ya entonces empecé yo a escalar un poquito más allá, donde me quedaba con la droga. Vendía la droga en los otros puntos de droga, secuestré personas, me llegué a secuestrar personas y lo soltaban los puntos enemigos. ¿Por qué le nace este interés, pastor, de mientras hacías un operativo, te interesaste por quedarte con el botín? Porque era tan fácil ver en los Berwyn, ver en Montatillo, porque mi área es San Juan, y ver en La Perla, ver en estos sitios gente que no trabajan con un carro mejor que el mío. O sea, ver estas personas con una casa o un apartamento más lujoso que el mío. Verlos con unos cadenones más grandes que la cadenita que yo tenía. Y yo empecé a decir, espérate un momentito, si yo me quedo con estos chavos, nadie lo va a notar. Además de que se me inculcó. Dentro de la misma policía también habían policías que estaban corruptos, pues me fueron inculcando poco a poco. Y yo vi que era tan fácil que yo dije, espérate, esto está bueno, son chavos adicionales, es un incentivo que se me está dando a mí. Porque hasta uno en su mente se puede decir, le estoy quitando el dinero a los malos. Exactamente, y para que se quede el gobierno me lo quedo con él. Y eso fue lo que empecé a decir yo. O sea, a nivel de que yo empezaba a quedarme con los chavos, a secuestrar personas, meterme en las casas de esos delincuentes más grandes, quedarme con 200,000, 300,000, hasta niveles que yo empezaba a janguear con gatilleros de puntos de droga, de canales, de diferentes lugares, para ir entonces a asaltar diferentes lugares. A ese nivel, siendo policía. Eso era como un reconocimiento que te exactamente hacía. Te mezclabas entre ellos para hacer un reconocimiento del área, dónde estaba qué cosa, también. Y luego... Exactamente. Después cuando alguien me llamaba y me decía, mira, hay droga en tal sitio, me metía en esos sitios y después entonces a ellos mismos también le quitaban entonces la droga y vendía la droga en otros puntos de droga. A niveles que si tenían kilos de heroína, que fácilmente yo lo vendía en $120,000. O si no, si eran kilos de cocaína, yo lo regalaba, $20,000. O sea, que eso en ese tiempo era súper barato. Y entonces pues yo lo vendía de esa manera y así yo iba entonces enriqueciéndome. Pero nadie sospechaba porque yo, según yo, era un tipo sabio.
Era un tipo bien inteligente, esto lo estoy haciendo sabiamente, no dejo huella a ningún lado, porque yo siempre estaba con las manos así al aire libre, nunca he tocado un micrófono, nunca he tocado una puerta, nada. Era un tipo demasiado sabio, según yo. Y mucha gente me ha preguntado, por ejemplo, José Esteban me preguntó los otros días y también Marjorie me preguntaba que si alguna situación me llevó a eso de una enfermedad de mi hijo, una condición de mi hijo, algo así. Yo le dije, fíjate, es que aunque la tuviera, no justifico que eso hubiera tenido que pasar. Porque a la que yo sabía, o que cobrabas poco, y a la que yo juramenté que yo voy a ser policía, yo sabía cuánto yo iba a cobrar. El problema está en las personas que se salen del cajón de lo que puede sostenerte, aún sobrándote algo. Cuando te sales de ese cajón y tratas de hacer otras cosas y tratas de cobrar o de gastar más de lo que ingieres, claro que va entonces hay que hacer algo más. O un part-time, o un trabajo por el lado, o hacer las cosas ilegales. Yo te opté por hacer las cosas ilegales. Y ese tipo de preguntas quizás lo que busca es justificar a que tu acción tiene... Exacto, es verdad, es por que mi la familia, necesidad, sí, por la economía, no por el cobraba gobierno, mucho, para que uno culpe algo externo y no se mire no a uno acepte su mismo. propia culpa. Exactamente. Y ahí fue que entonces fui escalando a tal punto, hasta niveles que ya yo hacía cargamentos de cocaína. O sea, yo hacía cargamento de cocaína con delincuentes mismos. Me llamaban los delincuentes y me preguntaban, ¿qué tienes para mí? O si no me decían, mira, vete a tal sitio, pero dame a mí 2 kilos. Pero de lo demás te quedas tú. Y ahí fue que entonces empecé a ese punto que yo era entonces un policía con un parche y con una placa. Hasta que de repente yo digo, déjame tranquilizarme. ¿Por qué? Porque en el mismo Galateo, 40 de Galateo me rodearon a mí con armas largas. Por una pelea que tuve con una persona de altura de Río Grande, que es al frente de Galateo. Me rodearon 40 Galateos con armas largas para matarme. Ese día me iban a matar a mí y a mi hermano. Entonces, hasta que llegaron las patrullas. Luego me entero que me habían apuntado la cabeza con un AK-47 en Montatillo de un piso 3. No me mataron porque llegaron los guardias. Nunca yo me daba cuenta que era porque llegaron los guardias, y los guardias llegaban porque era que Dios los mandaba para que no me hicieran nada. Y le metía miedo a esas personas. Era porque yo pensaba que era porque era yo. O sea, era Yuma. O sea, imposible que me hagan algo si soy Yuma. Esa era mi mentalidad. Yo estaba tan altivo y tan soberbio que yo me creía que era que no me podían hacer nada porque era yo. O sea, automáticamente ya ahí pues... luego de ahora de ser cristiano, pastor ahora, me entero de que en Montatillo daban $1 millón por matarme a mí. En Manuela Pérez daban $2 millones por matarme a mí. Y ahí pues yo entonces dije, por eso fue que entonces sentí, estoy caliente, me voy entonces para Fajardo. Estando en Fajardo, era un área nueva, hicieron operaciones tácticas en el área de Fajardo también. Trabajé en operaciones tácticas de Fajardo, que es la Fuerza de Choque, y ahí entonces volví también nuevamente a corromperme. Volviste nuevamente a esa vida. Pastor, Dios en todo ese tiempo, llegabas a escuchar de él, sentías su llamado, porque hay una semilla marcada, y aunque uno está ciego quizás, tomando todo esto, cometiendo todos estos actos delictivos, de alguna forma, escuchabas la voz de Dios, sentías en tu corazón, esto no es lo correcto. Sí, lo sentí en mi corazón, eso es lo que se llama convicción. O sea, ya cuando uno está marcado por Dios y Dios tiene un propósito, Dios lo va a cumplir a como de lugar. O sea, ya una vez Dios pone su mirada sobre nosotros y pone su sello sobre nosotros y dice, tú vas a ser mío. Venga gateando, venga scrolleando, vengas en cama, vengas paralítico, vengas como sea, tú vas a venir a los caminos de Dios. Y yo sentía esa parte, yo sentía que estaba mal. Por eso era que yo se ponía la pistola y me la ponía en la cabeza. Loco por pegarme un tiro. Pero ese temorcito que tenía de parte del Señor, yo sabía que yo para donde yo iba. Así que no lo hacía, pero lo hacía de otra manera. En medio de un tiroteo provocado posiblemente por mí, o en medio de un tiroteo que simplemente porque de punto a punto, pues yo entraba corriendo para que me mataran, sin chaleco, simplemente corriendo para que me mataran. No me voy a matar yo, porque yo sé para dónde yo voy. Que llegue una bala perdida para no sentir que exactamente. me maté yo. Por lo menos, si me pego un tiro, voy para un sitio. Si me matan, voy para otro. No, voy para el mismo sitio. Pero mi mentalidad era, por lo menos mi mano no va a ser la que me van a matar a mí. Pero yo llegué a pensarlo y yo lloraba. Yo lloraba porque yo sabía que estaba mal, yo sabía lo que yo había pasado, yo traía toda mi niñez, traía todo lo que estoy haciendo, traía todas esas cosas en mi mente. Yo lloraba en la bañera, en la ducha, se me entremezclaba con la ducha las lágrimas. Yo lloraba en la cama, yo decía, Dios, como dice Héctor Delgado en el mismo testimonio de él, es real. Yo decía, eso mismo decía yo. Yo decía, Señor, pero ¿cuál es tu empeño conmigo? O sea, ¿qué tú quieres conmigo? Eso mismo decía yo. Yo decía, pues mira, eso es un llamado especial de parte del Señor. Pastor, ¿y por qué pensar en el suicidio y no en correr a Jesús? Porque en ese momento el diablo te tiene tan engañado que tú no te sientes digno. O sea, yo no me sentía digno de ir al Señor. Yo sabía que yo estaba mal, las cosas que yo había hecho, todas las maldades que yo hice, todos los secuestros que yo hice, lo que yo pude haber causado directa o indirectamente en otras vidas. O sea, yo no me sentía digno. Yo decía, la mejor solución es salir de esto, es pegándome un tiro. Y se acabó la vida mía. Wow. O sea, pensando como si aquí se iba a acabar todo, o simplemente, posiblemente, después que me vaya al infierno, ya me voy para el infierno y se acabó, pero no quería correr a Jesús. Tuvo que ser Dios el que me hiciera el llamado de una manera espectacular, donde Dios sabe lo que está haciendo, y como decía la hermana ahorita, Bárbara, que decía que Dios no llega antes, no llega después, Él siempre llega a tiempo.
Eso es así. Pastor, llegas a Fajardo, tomas como una leve calma y vuelves y retomas esa conducta delictiva. Y vuelves otra vez quizás al mismo patrón Sí. de engaño y maldad. ¿Qué ocurre? ¿Qué cambia todo? ¿Qué evento cambia en tu vida que cambia todo? Al mes de estar en Fajardo, yo entré en Fajardo como para septiembre más o menos, en octubre, más o menos para octubre, se me acerca una persona que yo lo conozco desde San Juan, porque él era policía también, pero él se me acerca y me dice, mira, estás aquí, qué bueno, que yo estoy aquí también trabajando con la DEA de esta área, mira, yo tengo acceso a cargamentos de cocaína y quiero que tú me des una escolta de un cargamento de cocaína. Te voy a dar $5,000 para que tú me dejes esa escolta de un cargamento de 10 kilos de cocaína. Yo nunca había hecho nada con él. Yo era un tipo zorro, como le dije ahorita, yo siempre tenía las manos acá, nunca tocaba nada. Era un tipo que no confiaba en todo el mundo, pero en ese momento confié en él. Y cuando estoy confiando en él, llamo el cargamento de cocaína, pero dije, no lo vuelvo a hacer, mucho menos con él. O sea, de esa manera, no, yo tenía mi gente con la que yo lo hacía. Si eran gatilleros, yo sabía quiénes eran, yo confiaba en ellos. Si eran policías, yo confiaba en ellos, pero en este tipo nunca había hecho nada. Yo dije, no lo vuelvo a hacer. Nunca más lo hice. Empecé a trabajar bien, me quedaba con los chavos, me quedaba con la droga como quiera, pero sin nadie más. Cuando de repente ya en el mes de agosto, el día 14 del 2001, me llevan a un adiestramiento en Ceiba. En ese adiestramiento en Ceiba, en ese adiestramiento, para hacer el resumido ya, que ya se nos está acabando el tiempo, llega el momento en que en ese adiestramiento nos dan el adiestramiento por los derechos civiles, pero no, era un arresto federal. Y ahí fue que entonces fui arrestado. ¿Por qué? Porque allá en el mes de octubre, para el día tal, ustedes llevaron un cargamento de cocaína al pueblo de Ceiba. El muchacho que me llevó era un agente encubierto federal. Y no es que era un agente encubierto federal, es que a él lo habían arrestado vendiéndole una octava de heroína a un agente encubierto del NIE en los kioscos de Luquillo. Y él entonces pidió cacao, pidió entonces ser testigo del pueblo, hace entonces la redada, lo que se conoció como honor perdido. Si usted googlea honor perdido del 2001, salen todas las fotos y sale la foto mía. Y ahí fue que entonces fui arrestado por el FBI y entonces caigo preso. A mí todo esto me parecía un sueño, me parecía una pesadilla. Yo decía, pero ¿de qué tú me estás hablando? O sea, yo haciéndome el justo. Y decía, pero ¿de qué tú me estás hablando si yo no he hecho nada malo? Yo estoy bien. Me decía, no te preocupes, mira quién está alrededor tuyo y quién no está. Yo miraba así y me faltaba uno. Y yo decía, pero es que yo no he hecho nada malo, decía yo a ellos. Esto está mal, suéltenme ya. No me soltaban. Automáticamente ahí yo digo, mira, suéltame un momentito porque me doy el hombro. Cuando me sueltan en las esposas para yo hacerme así con el hombro, yo pensaba correr para encima de los guardias. Eran agentes federales. No hicieron con agentes federales de aquí, ni con agentes federales de acá, ni con SWAT de acá. Trajeron gente de Estados Unidos. Porque éramos nosotros 29 policías y 3 civiles. Pero también habían 40 agentes más en Ponce que estaban siendo investigados. Claro. O sea, ¿en quién tú vas a confiar entonces en Puerto Rico y en la policía de Puerto Rico si tú no sabes quién está y quién no está? Trajeron entonces del FBI y de SWAT y de HRT de Estados Unidos y yo iba a correr para encima de ellos para que me pegaran un tiro. Yo no iba a pasar por este proceso. Entonces caigo entonces preso y caigo entonces en la cárcel federal. Y ahí que entonces en el 2001, 14 de agosto de ese año, caigo entonces preso en la cárcel federal donde yo había ingresado un montón de gente. ¿Y qué pasa? En la cárcel federal en ese tiempo estaban los de Montatillo, de Montepal, de La Perla, Lloren Torres, de Caimito, de Cupey, de Santurce, de todos los sitios. Todos los que alguna vez le fuiste en una piedra de tropiezo. O para bien o para mal, porque para bien es que los arrestaba y los metía preso y ellos sabían que era mi trabajo, o para mal que siendo agente era un enemigo de ellos. ¿Por qué? Porque siendo agente era un delincuente más. Cuando estás en esta situación, una vez más el enemigo te susurra en la mente, quítate la vida, corre hacia la arma de fuego para que te disparen. Para que te disparen. Pero caes preso. ¿Qué ocurre en tu vida que ahí comienza ese antes y después estando tras las redes? Ese mismo día, 14 de agosto, que estoy en el hoyo, porque el hoyo se llama el SHU, Special Housing Unit. Entonces estoy ahí encerrado 24 horas, 7 días a la semana, en un cuartito que es bien pequeño, 10 pies por 12 pies por 20 pies de alto, un frío espeluznante. Y cuando estoy entonces ahí en ese cuartito, que estoy acostado en la cama mía de cemento de 3 pies, con un mate de 1 pulgada de espesor, con la comida bien escasa, estoy ahí en ese lugar, yo pensando que era un sueño, yo me dormía, yo quería pasar la sentencia completa, si fuera de esa manera, durmiendo, me despertaba, veía la puerta de metal color azul, y yo esperaba volver a cerrarlo y ver la puerta marrón, color de madera, que es la de mi cuarto, de mi casa, y no, me di cuenta que era real, me di cuenta que era un sueño, no era una pesadilla, no era una mentira, no era un acto, era real. Ahí fue que yo entonces me arrodillé, empecé a llorar, y le dije a Dios, Dios, perdóname. Y de verdad, ahí ese momento fue que entendí el llamado de parte de Dios, porque mi madre me inculcó en el evangelio, conocía el camino, como el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. ¿Por qué? Porque conocía el camino. Alguien le enseñó desde chiquito el camino, ya después que él estaba en los cienos de allá, de los cerdos, queriendo comer la algarroba de los cerdos, él reaccionó y sabía el camino de vuelta. Yo conocí el camino de vuelta y ese día me arrepentí y le dije a Dios, Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Lo mismo.
Y cuando me arrepiento, en ese momento yo sé que Dios me perdonó porque sentí una limpieza tan grande. Pero entonces ya empecé a buscar la Biblia, pedí una Biblia, la leía 12 horas al día, se apagaba la luz del hoyo, yo cogía la ventanita que está por ahí, que es de 3 pies de largo, como por 6 pulgadas, seguía leyendo. De la luz. Ajá, y seguía leyendo y leyendo y leyendo, no quería parar de leer. Eso era leyendo, veía coritos, cantaba coritos, oraba, empecé a hablar con Dios. Yo no sé orar, Dios, pero te estoy diciendo esto que dice el salmista. Y te estoy hablando de esto que está acá porque yo también lo sentí. Que me siento desesperado, me siento de esta manera porque está fuerte a los 28 años con una esposa, con un niño de 5 años, caer preso, mi vida se acabó. Y acudí entonces al mejor que me podía ayudar, era el Señor. Pero empecé a buscarlo con doble propósito. Necesito de Dios, pero también Dios me puede sacar. Y si Dios me saca de esta cárcel, no vuelvo a la cárcel y voy a matar al tipo que me metió preso. Esa fue mi mentalidad. En la federal, antes, no sé ahora cómo se hace, pero antes la vista de fianza no era en el momento. Cuando llegó el momento de mi fianza, de mi vista de fianza, que fue a los 10 días, la jueza dice 0 fianza por peligro fuga y peligro del testigo. Las mismas 2 razones que yo tenía en mi mente de que yo me iba a fugar y que iba a matar a este tipo. Y Dios me dejó en la cárcel hasta que se acabara el caso. El que conoce todos los pensamientos. Exactamente. Sabía que había en tu corazón. ¿Cuál era mi intención? Pero sigo buscando de Dios. A los 3 meses bajo entonces a una unidad. Ahí está el piso 1, 2, 3, 4. En el piso 1 me ponen en la sección B. Ahí no había nadie que me odiara, según yo, porque habían indocumentado, estaban los desobedientes civiles de Vieques, pero me dicen, no, aquí no está nadie de los puntos de droga, pero allá en el cuartito a la izquierda, el último cuartito a la izquierda, hay alguien que te quiere ver. Ahí estaba Berto el indio acostado, con todos los de él que me habían rodeado con 40 más largas. Berto ese día no estaba, pero ahí en la cárcel estaban todos ellos con Berto ahí. Y yo dije, hasta aquí llegó, le dijo Marta es mi mamá. Y dije, este hombre me va a matar. Sí, Nacha, imagínate quién soy yo y quién es él. Y entonces pues él me dice, ven acá, acércate acá. Me acerco donde él, me abraza y me dice, no te preocupes, aquí no te va a pasar nada. Él todavía a la hora que me dice, yo no sé por qué yo sentí el decir eso y sacar la cara por ti, era que había habido una reunión entre los 10 narcotraficantes más grandes que estaban presos y entre ellos estaba Berto. Cuando se estaba recolectando dinero, había unos que ponían 500,000, otros ponían 300,000 o lo que fuera, y habían varios millones recolectados para buscar a una persona que me matara a mí. Y Berto dice, el otro día yo entrevisté a Berto por teléfono porque estábamos dando mi testimonio en mi iglesia, y Berto dice, lo podían haber matado a él en una visita familiar. Lo querían matar ahorcado en una celda. Lo podían matar tirándolo del segundo piso de ahí, del piso donde estábamos nosotros. Le podían apuñalear en una cita del doctor o en una cita por una clase que cogiera él. En algún lado lo iban a matar. Y habían millones colectados para matarlo a él. Ya estaba quién lo iba a matar y todo. Y yo saqué la cara y dije, no me le hagan daño que ese hombre está en mi nómina. Cuando era mentira, el hombre sintió en su corazón mentir de esa manera y sacó la cara por mí. Un año entero estuve con Berto en esa unidad. Un año entero Berto sacó la cara. En una ocasión una persona quería pelear conmigo y Berto le dice, tú eres fulano de tal, él se crió conmigo, tú dime a quién yo voy a defender. Y Berto saca la cara por mí. Hasta que subo entonces al piso 2, sección C, me mandan una carta que me están esperando. Antes yo subí, Berto me decía, Berto sabía, pero no me lo podía decir. Me dice, cuídate donde quiera que tú vayas. No le des la espaldas a nadie, no te quedes solo con nadie. Lo único que te puedo decir es cuídate donde quiera que tú vayas. Me están esperando en el piso 2, pero lo que me están esperando cuando me suben a mí, a ellos los mudan para el piso 3. Y me dejaron a mí entonces en ese piso. Vi lo que se le pasa a un preso. Vi cuando tienen guerra con una persona, cómo le rompen la cabeza con un candado y una media, cómo le echan agua caliente hirviendo de un microondas con aceite baby oil y se echan a la cara, cómo le cortaban la cara de esta manera, cómo le barataban la cara a la persona, cómo fijaban a la persona. Todo eso yo lo vi, yo sabía lo que me esperaba. Sin embargo, Dios tenía un propósito que antes por la oración de mi madre y la oración de mi pastora, ahora entonces Dios lo está haciendo por causa de mi oración propia. Entonces, donde quiera que voy, Dios está sacando gente y me pone entonces a mí. Porque aunque uno crea que ya yo le sirvo a Dios y ya yo estoy bien con Dios, las consecuencias se van, estamos equivocados. Hay consecuencias que hay veces que hay que pagar. Claro. Y en el proceso que Dios tiene con nosotros, esas consecuencias son parte del proceso para que aprendamos a no volver a hacerlo. Porque si no hay el cantacito, si no está el dolor, no podemos relacionar. Por eso que usted ve que a un perro, hay veces que se le dobla el periódico, se le da un cantacito para que relacione, no puede hacer tus necesidades ahí con el dolor. Y no vuelve a hacerlo nuevamente. Por ende, necesitamos a veces que ese cantacito, ese golpecito, para poder entonces ser disciplinados de una manera que ahora por lo menos pues no lo volvamos a hacer. Pastor, podemos decir hoy que esa oración allí tras las rejas fue medular. Exactamente. Para lo que hoy pudiste ver cómo era castigado todo aquel preso dentro de esa institución. Y cada uno de esos escenarios te hacían ver cómo Dios te hizo libre. Exactamente. Que es el centro de esta conversación y testimonio que contamos en el día de hoy, ya cerrando, que hoy tú puedes decir, Dios me hizo libre. Exactamente. Esa oración de rodilla, Dios recibe mi oración, me libra y usa mi entorno, usa a los confinados para cubrirme y mostrarme una vez más
de lo que te libre. Exactamente. Porque posiblemente no estoy estuviera seguro aquí. que hoy no estuvieras aquí. Porque para la calle, todo lo que te iba a acontecer era merecido por la vida que llevabas. Exactamente. Pero Dios llega y te hace libre. Me hace libre. Y la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 8, 31 y 32, que si conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo te libertará, seré verdaderamente libre. O sea que Dios me hizo verdaderamente libre. Y ese día fue cuando en la cárcel me sentía más libre que en la libre comunidad. O sea, eso es irónico, que en la calle me sentía preso, me sentía amargado, me sentía que no servía para nada. Empecé a tratar a mi esposa como papi trataba a mi mamá. O sea, descuidé a mi hijo como papi me descuidó también a mí. Por lo tanto, empecé entonces a actuar como lo que yo tanto odiaba. Y en la cárcel, que estoy preso, encerrado, 24/7, que no puedo salir de ese cuartito tan pequeño, me sentía más libre que estaba en la libre comunidad. Y ahí fue que empezó mi relación con el Señor, a nivel de que cuando me sentencian a 10 años de cárcel, me mandan para Estados Unidos. Yo siempre pedí Florida. Para la Medium pedí Florida, me dieron Atlanta. De la Medium me dicen, cualificas para una low, pedí Florida, me mandaron para Pensilvania. En Pensilvania pedí Florida para un campamento, me mandaron para Minnesota. Cuando salgo a las medias casas en Puerto Rico, me dicen que todos los que me odiaban estaban en Florida. O sea, Dios siguió cuidándome y siguió protegiéndome. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Llevo 14 años ya en la libre comunidad. Amén. Como decíamos, ahí en donde está la iglesia, sigue siendo fruto de bendición gracias a que fuiste libre. Amén. Cuando te fuiste de rodillas. Y todavía el diablo quiere destruir lo que Claro Dios empezó. que sí. O sea, todavía el diablo levanta personas para tratar de obstaculizar la obra que Dios sigue haciendo. ¿Sabes? Simplemente yo le digo al Señor, si esta obra es tuya, esta obra permanece, no importa quién se oponga. Y como Él es el que tiene todo el propósito contigo y quien te llamó, hasta el día de hoy vas a ver ese respaldo. Exactamente. No, y si, líbrame de tantas veces, tanta muerte, tantos peligros, tanta necedad mía, tanta terquedad. Líbrame de todo eso para estar ahora pastoreando, no fue en vano. No fue en vano y Él no ha terminado. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que todos los días de tu vida, hasta que Cristo venga, tu palabra y tu voz va a ser, Dios me hizo libre. Tengo la evidencia en mi vida de lo que hizo el Señor. Gracias, pastor. Y testigo de eso también es Berto el Indio, que Berto el Indio cuenta eso y él dice, yo sé lo que le iba a pasar a él. Amén. Gracias, pastor, por esta hermosa testimonio que nos cuentas en esta ocasión de esta edición de Dios me hizo libre. El tiempo no nos da para más y hay tantas historias y tantos testimonios poderosos que Dios hizo en la vida del pastor Yuma. Quizás en otra ocasión podamos estar ahí y compartir más de eso. Pero recuerda, no importa el proceso, no importa lo que estés atravesando, no importa los golpes de la vida. Cuando corres a Jesús y te humillas de corazón, vas a encontrar en Él libertad. Y de eso hablamos en Dios me hizo libre. Me hizo libre. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.